¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión y continuando este ciclo de charlas que estamos organizando, la idea es trabajar hoy lo que denominamos como de los medios al territorio, que es una charla que va a tener como objetivo trabajar un breve recorrido conceptual que apunta a plantear la diferencia entre pobreza y marginalidad y que apunta también a ver cómo desde la agenda de los medios y en cierta forma también desde el Estado se puede llegar a construir tanto estereotipos como estigmatizaciones que apuntan a generar imaginarios, identidades que luego se territorializan. ¿Sí? La idea es hacer un breve recorrido para lo cual van a estar trabajando Paula e Ignacio, que son los invitados y que bueno, los dejo ahora para que se presenten. Muchas gracias antes que nada por la invitación, Rodrigo, bueno, Nacho por compartir también este encuentro. Bueno, tal como me presentaste, me llamo Paula, soy Paula Gago. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, después de muchos años de estudio me doctoré en Ciencias Sociales y bueno, desde hace muchos años vengo haciendo análisis del discurso de los medios de comunicación y de un tiempo a esta parte empecé a prestarle atención a la agenda policial, ¿sí? De los medios en general, pero con especial énfasis a los medios gráficos, que es digamos como mi especialidad. Y el análisis lo hago desde la perspectiva del análisis crítico del discurso, estudiando, bueno, esto que vos mencionabas, Rodrigo, acerca de los estereotipos, las estigmatizaciones que se construyen, en mi caso en particular y por mi objeto de estudio, desde el discurso de los medios de comunicación. Y me parece como importante, digamos, el estudio de la agenda policial, porque la noticia policial, si bien es considerado un género menor, destinado a alimentar el morbo de las audiencias o de los lectores, lo cierto es que también, y esto no lo digo yo, hay todo un campo de estudios que digamos, lo sostiene, también es una noticia política, porque en la noticia policial se dibuja una imagen del Estado, una imagen del bien, del mal, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, así que lejos de ser un segmento menor o inocente, tiene una carga política muy interesante para analizar y justamente desmontar. Bien, bueno, mi nombre es Ignacio Iglesias, por ahí ya me habrán visto de otros videos con Rodrigo. Bueno, antes que nada, gracias Rodrigo por invitarme de vuelta a tus charlas y a Paula por también compartir el espacio. Estudié, bueno, como por ahí saben, bueno, estudié Relaciones Internacionales en Rosario y con Rodrigo estamos en la maestría de Sociología Política Internacional, acá en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Por ahí en realidad lo que yo estoy trabajando tiene que ver con conflictos asimétricos o todo lo que tiene que ver con la violencia armada en las relaciones internacionales, pero bueno, partí de la base desde la universidad con temas del narcotráfico, como el conflicto o con el principal conflicto que tiene América Latina, donde encuentro, bueno, varios temas que tienen que ver con lo que son, por un lado, la seguridad internacional, pero principalmente con lo que tiene que ver con la seguridad nacional, centrándome, por un lado, en los países de Centroamérica, específicamente Colombia y México, pero también empecé a encontrar con estos últimos años que en el discurso político, sobre todo de lo que se denomina derecha, la idea de instituir una guerra o un combate, llámese como se quiera, en distintos territorios de América Latina. En Argentina justamente hemos evidenciado ese debate en la pasada administración del presidente Macri. Y bueno, desde mi punto de vista lo que yo hago ante estas cuestiones es una crítica, pero no solo una crítica política, económica, sino también una crítica a lo que tiene que ver con cuestiones sociales, a lo que tiene que ver con cuestiones culturales. Y me especifico en el narcotráfico porque es quizás el tema de seguridad más latente en América Latina, pero no significa que sea el único. Hay otros temas como la trata de personas, la delincuencia común, la trata de blancas, que también se incluyen dentro de lo que podríamos llamar organizaciones criminales.
Esto no solamente impacta en la agenda política, pero también, y en relación a esta charla, impacta mucho en lo que tiene que ver con la agenda mediática. Es decir, cómo los medios tratan el tema del narcotráfico y cómo también eso genera una reacción en la población. Y si vamos al caso, hay muchos sociólogos y comunicadores sociales. Yo por ahí no lo trato mucho, pero bueno, sí estoy en el tema de lo que es la narcocultura o la crimen cultura, que tiene que ver con aquellos desarrollos y relaciones sociales que se generan entre personas y evocan al narcotráfico o al crimen como una forma de vida, si se quiere, o una... Sí, precisamente es eso, es como tomar al crimen o al narcotráfico como una forma de vida. Esto no solamente en los medios de comunicación, por ahí yo cuando hablo de medios de comunicación voy un poco más allá de los que son los tradicionales medios, pero también me refiero a lo que tiene que ver con novelas en la televisión, novelas escritas, tiene que ver también con lo que son la música misma. Por ahí no nos damos cuenta mucho, pero hay mucho contenido que trata este tema de forma lineal o sublineal, que de alguna forma nos invitan a pensar la temática de una o de otra manera. Bien, entonces, como para dar inicio a la charla, y partiendo de esto que ustedes estuvieron hablando, mi participación va a ser más bien breve, pero sí creo que es necesario aclarar en primer lugar una diferencia fundamental entre los dos conceptos, como lo son el de la pobreza y el de la marginalidad. Así que muchas veces en los medios tienden a confundirse, en los medios y en los discursos tienden a confundirse, a pensarse como uno solo, ¿sí? En cuanto nosotros planteamos a la pobreza como la imposibilidad de acceder a ciertas necesidades básicas, a esas famosas NBI, las necesidades básicas insatisfechas, mientras que la marginalidad muchas veces está vinculada con, por lo general, con la delincuencia, y en gran parte también está vinculada con la pobreza, pero que, según autoras como por ejemplo Silvia Sigal, lo que van a plantear es que la marginalidad se piensa en base a lo que un ciudadano carece respecto a los derechos que están establecidos en su Constitución. O sea, dos cuestiones totalmente distintas. Una cosa es la carencia o la inaccesibilidad a las necesidades básicas mínimas, valga la redundancia, y otra cosa que vendría a ser la marginalidad es mi situación en relación a una cuestión de derecho. Por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a la salud, el hecho de, si se quiere, por ejemplo, una persona no tener casa propia y estar viviendo siempre en situación de alquiler, se deviene contraria a una de las garantías mínimas que establece la Constitución, que es el derecho a una vivienda digna. ¿Sí? En ese sentido es cómo se piensa la marginalidad, y es una concepción un poco más ampliada de marginalidad a la que nosotros tradicionalmente trabajamos, porque está más vinculada a una cuestión de situación constitucional que a una cuestión económica. ¿Sí? Es una definición bastante más amplia, y que creo que a lo largo de la charla tanto pobreza como marginalidad lo vamos a estar trabajando, o lo van a estar mencionando no pocas veces. Eso en primera instancia, ¿sí? Creo que es necesario aclarar esto, y después algo que ya les doy el pie como para que ustedes puedan arrancar a trabajar, es la idea de pensar cómo en la actualidad los medios de comunicación contribuyen en gran medida a tamizar a la sociedad, partiendo de la idea de este triángulo de normalización que sirvió para atender a la primera cuestión social, aquella de la segunda revolución industrial o post segunda revolución industrial, como hoy por hoy ese nuevo triángulo de normalización, que también sirve para tamizar a los estándares de la sociedad, está en gran medida sostenido y construido por los medios, ¿sí? Partiendo de los tres vértices del triángulo de normalización, que plantean, por un lado, a lo que sería el subsidio, por otro lado, lo que serían los estereotipos, y por el otro lado, lo que son los estigmas. Y partiendo de, solo como para hacer la comparación, el triángulo de normalización anterior, que planteaba en vez de subsidio la idea de la caridad laica como formas de atender al desposeído, entre comillas,
la idea del higienismo como el vértice que se dedicaba a analizar a la sociedad desde el punto de vista de la medicina y plantear si el individuo o el sujeto estaba apto o no para trabajar, y en tercer punto la criminología positiva, que es, como estábamos hablando hace un rato, por ejemplo, el tema de la frenología, que era el medir los cráneos o los rasgos corporales o físicos y en base a eso establecer ciertas patologías. Hoy por hoy ese triángulo en cierta forma quedó abandonado, más que nada por pecar de determinista, teniendo en cuenta el carácter biologicista, pero sí fue reemplazado por esta idea muy fuerte de la estigmatización que se hace de parte de algunos grupos de la sociedad y a su vez los estereotipos que se construyen. En base a eso, la idea del trabajo de esta charla también pasaría a otro nivel, que es cómo estos estereotipos, cómo estos estigmas que están manejados en gran forma o en gran parte por los medios de comunicación, devienen en la construcción de imaginarios, devienen en la constitución de identidades, y cómo esas identidades terminan territorializándose, cómo toda esa construcción termina conformando ciertos territorios, si se quiere, territorios en blanco, o decir territorios segregados por el imaginario que lo domina. Y cómo a su vez, por último, estos territorios que se constituyen retroalimentan a su vez la agenda de los medios, digamos, y generan esa perpetuidad en cuanto a la instalación y el arraigo de los imaginarios. Así que creo que era necesario marcar por esa marginalidad, creo que es necesario también marcar el predominio de estereotipos, de estigmatización en la agenda actual como para tamizar esta sociedad, y que creo que todos lo vemos, pero ustedes en este caso son los especialistas, así que la idea sería plantear una primera parte de la charla en relación a lo que es medios y estereotipos, y una segunda parte de la charla que sería cómo estas identidades, estos estereotipos se territorializan en el caso puntual de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la agenda del narcotráfico que trabajaría Ignacio. Así que bueno, no hablo más, los dejo. Bien, bueno, en lo relativo a los medios de comunicación, como bien vos mencionabas, digamos, la agenda concretamente policial se nutrió en un comienzo de lo que fue la criminología, digamos, positivista. Es cierto, digamos, que se fue abandonando con el correr del tiempo, pero cierta impronta en algunas coberturas y en algunos casos todavía se sigue filtrando, digamos, como que algún resabio de esa perspectiva todavía se puede ver en la cobertura de algunos casos. Lo que es interesante, que vos también marcabas, es acerca de cómo los medios de comunicación construyen estereotipos. Y esto es así porque básicamente los medios de comunicación son, en primer lugar, actores políticos, ¿sí? Ya lo sabemos, digamos, más allá de perseguir la finalidad de informar, persiguen la finalidad de influir en la toma de decisiones dentro del sistema político del cual forman parte, ¿sí? Básicamente, en virtud de esa característica que tienen de ser actores políticos y de influir en el sistema del cual, digamos, forman parte, básicamente los medios, digamos, lo que hacen es también funcionar como grandes difusores de los imaginarios sociales. Los imaginarios sociales, como ustedes saben, son construcciones sociohistóricas que guían el hacer y el decir, digamos, dentro de una sociedad. Básicamente los medios se encargan justamente de mediatizar y de difundir representaciones globales de la vida, marcar qué es lo que está bien, qué es lo que no está tan bien, quién es bueno, quién es el malo, y básicamente cada vez que difunde estos imaginarios, digamos, lo que buscan es generar algún tipo de incidencia en la opinión pública. Obviamente no podemos decir que la opinión pública solamente se forma por los medios de comunicación, esto no es así, pero no podemos negar que la incidencia de los medios de comunicación es muy importante en la formación de la opinión pública. O sea, no quiero caer en una mirada mediocéntrica, digamos, donde todo pasa por los medios de comunicación, pero sí todos convenimos con que tienen una incidencia muy marcada en el proceso de formación de la opinión pública. Básicamente en el caso del delito, se da una situación que es muy interesante de mencionar rápidamente, ¿sí? Como para no quitarle después espacio a Nacho para que pueda hablarnos del territorio que digamos que es justamente su tema y su especialidad, y puede enriquecer además mucho lo que yo les pueda llegar a contar. Básicamente, el delito es una categoría flexible e histórica, ¿sí?
digamos, dependiendo del momento histórico en el cual nosotros nos encontremos, vamos a ver que predominan determinados modelos delincuenciales y no otros, ¿sí? Y básicamente esta categoría es flexible, y podríamos decir que es flexible porque todo aquello que sea parte de la norma establecida puede ser considerado un delito, ¿sí? Digo, y digamos, obviamente que esto va a variar en la gravedad y en el tipo de, digamos, desajuste que se esté produciendo, pero si queremos cruzar por mitad de cuadra, puede ser considerado una desviación a la norma establecida, porque se supone que en las grandes ciudades hay que cruzar por la esquina donde está la cebra marcada, ¿se entiende? Entonces digo, pero también dentro del delito podemos incluir al narcotráfico, y fíjense que estoy hablando de dos cuestiones que, digamos, no se pueden equiparar entre sí. Sin embargo, ambas cuestiones que acabo de mencionar pueden considerarse como, digamos, cuestiones que se apartan de la norma establecida. Por eso el delito es una categoría flexible y muy amplia también, ¿no? Entonces, dos características que les acabo de mencionar: el delito es una categoría histórica y también es una categoría flexible. Si uno hace un recorrido histórico por los medios de comunicación, digamos, se va a encontrar con que, digamos, los modelos delincuenciales y las modalidades delictivas van cambiando, y cada periodo histórico tiene sus propios, digamos, modelos o sus propios delitos, y podemos ver que en las agendas predominan, digamos, determinados tipo de delincuentes y no otros, ¿sí? Y esto obviamente, como les digo, varía en función del contexto social, histórico, político, etc. Por ejemplo, si yo les cuento en mi experiencia lo que vengo estudiando, vengo abordando la agenda policial en lo que sería la historia argentina reciente. Básicamente, un estudio que hice fue sobre la agenda policial durante la última dictadura que ocurrió en Argentina, la de 1976 a 1983. ¿Qué pasa en ese periodo? Es un periodo de tiempo muy amplio, ¿sí? Donde, digamos, uno puede ver que la agenda no se mantiene estable. Y podríamos decir que en un primer momento, entre el 76 y el 78, lo que predomina como modalidad delictiva predominante es la subversión, ¿sí? Y si bien la subversión no se incluía en la agenda policial, por lo menos estos los principales diarios de circulación nacional, no se incluían en la agenda policial, lo que sí uno puede percibir y advertir en la lectura es que sí se utiliza una retórica propia del género policial para contar justamente o para informar los enfrentamientos, entre comillas, entre las fuerzas de seguridad y, digamos, las bandas subversivas, ¿no? Era una manera de naturalizar, de igualar, de equiparar, digamos, la potencia que puede llegar a tener la violencia estatal contra, digamos, agrupaciones políticas armadas. Esto, obviamente, a lo largo del periodo dictatorial no se mantiene. ¿Por qué? Porque después del 78, después del momento más cruento de la dictadura, digamos, la subversión tiende como a desaparecer, sí, en algún momento después va a volver, pero tiende a desaparecer del centro de la escena para dar lugar a otro tipo de delito, que podrían ser los casos conmocionantes, al estilo, yo no sé si ustedes los recuerdan, el de Gilla Murano, la envenenadora de Montserrat, o el caso de los hermanos Joclender cuando cometen justamente el parricidio. Bueno, en ese periodo, digamos, entre el 79, podríamos decir, y el 82, predominan ese tipo, digamos, de casos, ¿no? Casos conmocionantes, esos casos, digamos, que permanecen mucho tiempo en agenda y que generan, digamos, algún tipo de debate público, pero sin connotaciones, digamos, políticas, podríamos decir. Hacia el final de la dictadura, sí, a partir del asesinato, yo no sé si ustedes lo recuerdan, del publicista Marcelo Dupont, digamos, se genera toda una suerte de viraje, digamos, en las coberturas periodísticas, y todos los casos policiales, inclusive aquellos que no tenían que ver con lo que después se denominó terrorismo de Estado, aparecen justamente encuadrados, pero desde una perspectiva política, ¿se entiende? O sea, todos los casos policiales, inclusive aquellos que por ahí no tenían ninguna relación con la dictadura, aparecen, digamos, interpretados o encuadrados dentro de una lógica que los ubicaba o que los ponía o que los entendía con cierta connotación política. Esto va a ir variando. En la época del alfonsinismo nos vamos a encontrar con la mano de obra desocupada y con la modalidad del secuestro extorsivo como predominante. Esto es, la mano de obra desocupada era justamente bandas de comisarios, ex represores, ex servicios de inteligencia que se habían quedado sin trabajo porque justamente había vuelto la democracia y mancomunaban ya desde la época de la dictadura, represión con delito común. Cuando se cae la dictadura, digamos, básicamente tienen que empezar a dedicarse al delito común y empiezan a realizar secuestros extorsivos para justamente obtener dinero y seguir financiándose. La modalidad delictiva que uno puede ver entre el 83 y el 89 gira en torno a esta mano de obra desocupada y todo lo que eso involucraba, ¿sí?
recién en los 90, ¿sí? Cuando se instala esto que vos mencionabas hace un rato, Rodrigo, podríamos decir la cuestión social, como que aparece en los 90, dado la pobreza, bueno, digamos, la situación en la que se encontraba el país, aparece o se produce, podríamos decir, en la agenda mediática, un viraje en las coberturas, y básicamente lo que se empieza a instalar es esta idea de lo que hoy conocemos como inseguridad. Es este temor, digamos, a que nos puedan robar en el espacio público, a poder hacer víctimas, digamos, aparece esta idea, ¿no?, del delito de la inseguridad, que implica, por decirlo de alguna manera clara, delito contra la propiedad privada y delito contra las personas en el espacio público. Y empieza a convertirse, por decirlo de alguna manera, como en el tópico, digamos, central de la agenda policial. Esto no quiere decir que el narcotráfico no esté, o que no aparezca, o que haya desaparecido, sino que básicamente en los distintos momentos históricos uno puede ir viendo cómo van predominando distintos modelos delincuenciales y modalidades delictivas, ¿sí? Obviamente que desde los 90 a la fecha, si bien la inseguridad como tópico se mantiene, se van presentando ciertas variaciones, digamos, en las retóricas y en las formas de narrar este tipo de delito, podríamos llamar. Retomando esto que vos mencionabas, Rodrigo, de los estereotipos, es muy interesante ver cómo en relación con la inseguridad, a partir de la articulación entre el género, la clase social, la edad, ¿sí?, y digamos, el barrio del cual procede esa persona, a partir de articular todas estas características, se delimita el estereotipo de delincuente. En términos generales, obviamente que después habría que analizar casos en particular, ¿no?, porque esto que les voy a decir, por supuesto, puede tener algún tipo digamos, no es el único estereotipo que se construye, pero sí es el predominante. Digo, si uno lee quién es el típico delincuente de hoy en día, es el joven, ¿sí?, del conurbano, que usa gorrita y que es morocho. Digamos, cuando uno lee la cobertura de los medios de comunicación, ese es el estereotipo de delincuente al cual hoy la sociedad argentina se enfrenta, ¿sí? Digo, si uno tuviera que caer, digamos, en esta lógica propia que muestran los medios de comunicación, es el estereotipo que hoy suele, digamos, construirse. Pero no es el único. Hago un pequeño desvío y ya después sí retomamos el tema del narcotráfico, porque me parece que hay varias cuestiones para mencionar en relación a esto y a los territorios. Dentro de la agenda policial, ¿sí?, ustedes saben que la inseguridad, si bien es, digamos, como el tópico que más resalta, hay otros tópicos que empezaron a incluirse, entre ellos los que podríamos denominar vinculados a los femicidios o a la violencia de género. En algún momento ese tipo de noticias se cubrían y se las informaba bajo el encuadre de crímenes pasionales, que hoy por hoy siguen circulando, digamos, estas caracterizaciones para este tipo de noticias. Y hay toda una discusión acerca de si, por ejemplo, la violencia contra las mujeres tiene que ser incluida en una sección policial o no. Es realmente objeto de discusión en la academia, pero también dentro del propio periodismo, ¿no? Y obviamente lo que más se discute es qué perspectiva se adopta para poder cubrir, ¿sí?, con la mayor sensatez posible, ese tipo de casos. Bueno, no hace mucho tiempo, hace unos años atrás, pasaron ya unos 6 años, en el año 2014, yo no sé si ustedes se acuerdan, ocurrieron los asesinatos de Melina Romero y de Lola Chomnales, dos chicas jóvenes, adolescentes, una de 15, 16 y la otra de 17, ¿sí? Y acá me parece interesante retomar estos casos, y les voy a decir por qué. En primer lugar, porque si bien son casos que tienen que ver con violencia contra mujeres jóvenes, adolescentes, digamos, son casos que se incluyeron en las secciones policiales y que se cubrieron, ¿sí?, a partir de utilizándose la retórica propia del policial. Igualmente después les voy a marcar algunos matices que son como muy interesantes para pensar justamente cómo la articulación entre clase, género, procedencia y demás hace que algunas personas merezcan morir y otras no. Y el caso acá se los resumo cortito. Melina Romero era una chica que vivía en el conurbano, era hija de un efectivo de la policía bonaerense, la madre era podóloga y diabética. Les doy todos estos detalles porque eran los que redundaban en las coberturas de los medios de comunicación. Básicamente hay una nota de Clarín que yo no sé si ustedes la recuerdan, que se titula "Una fanática de los boliches que abandonó el secundario". Esa es una nota que se publicó cuando Melina Romero estaba desaparecida, digamos, todavía no habían encontrado su cuerpo. Y en el cual básicamente se hace toda una estereotipación, digamos, de la víctima, en la cual, desde el vamos, es una nota que no está firmada por ningún periodista, o sea que no sabemos quién la escribió, digamos, porque nadie se hace cargo de esa cobertura, en la que
básicamente se cuenta que, bueno, era una chica de 17 años, que su vida no tenía rumbo, que vivía saliendo, entrevistan a conocidos de ella, a hermanos de ella, donde, bueno, justamente lo que retoman de esas entrevistas es que estas personas que la conocían decían todo el tiempo que a ella le encantaba salir e ir al boliche, ¿no? Bueno, y a partir, digamos, de esa articulación, ¿no? De que le gustaba salir, de que no le gustaba ir a la escuela y que había abandonado la escuela, de que era del conurbano, hijo de una clase media empobrecida, podríamos decir, era digamos, o sea, se la construía desde ese lugar, digamos, del conurbano y demás. Bueno, de alguna manera la nota termina diciendo, bueno, que se joda, de alguna manera se la está buscando. Esto ocurre en septiembre, después la chica, bueno, la encuentran, efectivamente se trató de un homicidio, bueno, un tremendo el caso. Tiempo después, 2 meses después aproximadamente, ocurre el caso, o sea, el asesinato de Lola Chomnalés, que es una chica un poquito más chica, de 15, 16 años, y no sé si recuerdan este caso, ocurre en Uruguay. Ella, digamos, es una chica que viaja a pasar las fiestas con su familia, y ella se va unos días antes que sus padres hacia Uruguay, a la casa de sus padrinos, les dice a sus padrinos que se va a la playa a leer un libro, la chica desaparece y la encuentran luego, tiempo después, muerta. Bueno, la cobertura acá varía sensiblemente. Lola Chomnalés era la nieta, perdón, de una reconocida cocinera argentina, o sea, procedente de una clase media, digamos bien, y la cobertura que uno puede apreciar en los medios es que básicamente, en el caso de esta chica, bueno, sí, había ocurrido una barbaridad, un infortunio total, o sea que había que esclarecer y demás, ¿sí? Entonces digo, uno acá puede ver cómo a partir de la articulación entre estos elementos que yo les mencionaba, ¿sí? Las coberturas pueden llegar a variar sensiblemente. Y con esto, digamos, cierro esto que estoy diciendo de este caso. En el caso del Diario Popular, que todos conocerán, digamos, es un diario, digamos, que apunta justamente, como lo dice su nombre, a un público de corte popular, y que, si bien, digamos, ahora un poco se ha modificado su contrato de lectura, le da como bastante importancia a los policiales. Es interesante mencionar que al caso de Lola Chomnalés no lo incluyó en la sección policial, sino en la sección que ellos tienen de información general, mientras que el de Melina Romero sí lo incluyeron en la sección policial. Y esto no es un dato menor, porque justamente a través de las secciones los medios jerarquizan los temas que tratan, ¿sí? Y en este caso puntual, el de Lola Chomnalés parece haber recibido mayor jerarquización que el de Melina Romero.